¿Alguna vez te has preguntado qué ocurría con los cuerpos después del espectáculo? No me refiero a los ganadores, a los que salían con el pulgar en alto y la gloria temporal del pueblo. Y no hablamos de una metáfora, era literalmente un matadero al aire libre. Imagínate decenas de cuerpos humanos mezclados con jirones de animales salvajes, miembros sueltos, órganos expuestos, mandíbulas dislocadas, huesos triturados como si alguien hubiera lanzado un carro desde lo alto del Palatino. ¿Y quién recogía todo eso? No eran esclavos cualquiera, eran una clase muy específica y olvidada de servidores, los Livitinarii, nombre derivado de Libitina, la diosa romana de los funerales y de todo lo que oliera a muerte. Porque sí, en Roma hasta la muerte era un negocio. Los Libitinari eran sepultureros, embalsamadores, limpiadores de cadáveres, y cuando el circo terminaba, se convertían en los protagonistas de un segundo acto sin espectadores, con el rostro cubierto por paños empapados en vinagre y mirra para no vomitar por el hedor, porque sí, la peste a sangre fermentada no se va con un poco de agua de rosas. Descendían desde los pasadizos subterráneos del Hipogeum, esa red de túneles que escondía más secretos que la mente de Calígula, armados con ganchos de hierro, sogas, carros de madera y una dosis de estómago de plomo, comenzaban el proceso. Primero, separaban los cuerpos humanos de los animales, no por respeto, claro está, sino porque los destinos eran distintos. Mientras los cadáveres de gladiadores y prisioneros eran arrastrados como sacos viejos hacia una zona conocida como las Poliarium, un espacio oscuro y húmedo donde se despojaba a los muertos de todo objeto útil, armas, armaduras, anillos, dientes de oro, sandalias e incluso túnicas, si no estaban demasiado empapadas de sangre. Los restos de los animales se apilaban aparte. Algunos eran incinerados, otros arrojados a los vertederos fuera de las murallas, pero los que aún conservaban la piel intacta eran desollados, porque el león muerto aún podía valer un par de túnicas elegantes o un tapiz exótico para la casa de algún rico excéntrico. Lo más grotesco era cuando los Livitinarii encontraban a los aún no muertos. Sí, porque a veces, en el caos del espectáculo, un gladiador malherido quedaba desangrándose lentamente entre otros cuerpos, y si no gritaba, si no se movía, lo arrastraban igual que a los demás. Si tenía suerte, lo remataban con un cuchillo ceremonial, si no, pues despertaba en la pila de muertos. Plinio el joven menciona de pasada estos horrores en sus cartas, aunque lo hace con esa frialdad elegante que tanto adoraban los aristócratas romanos. Pero entre líneas, uno puede leer el asco, el desprecio hacia esa clase de espectáculos que convertían a hombres en carne para perros. Porque sí, una parte de los cuerpos iba directamente al banquete de los animales del día siguiente. No, hablo de los otros, de los que quedaron tendidos, con los ojos abiertos, la piel desgarrada y la sangre formando charcos tibios en la arena del Coliseo. Porque cuando Roma aplaudía la muerte, alguien, en algún rincón tenía que encargarse de la suciedad que quedaba. Y créeme, no era bonito. Si crees que lo más brutal era lo que pasaba frente al público, estás a punto de descubrir el lado aún más oscuro del Coliseo, un rincón al que no llegaban los aplausos, un lado del que no se hablaba. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar es tan repulsivo como fascinante. Y cuando termines, vas a mirar cualquier documental de Roma como si fuera un cuento infantil. Aquí contamos lo que otros prefieren callar. Suscríbete, y si eres de los que se atreven a mirar donde nadie más quiere mirar, suscríbete ahora. Ahora sí, vamos, aquí no hay filtros. O quédate con la versión bonita de la historia. Cuando el último rugido se apagaba en el Coliseo, quedaba un silencio que helaba hasta los huesos. Las gradas aún vibraban por los gritos de 50.000 romanos extasiados, pero abajo comenzaba otro tipo de ritual, uno sin aplausos. Bajo la arena, los cadáveres de gladiadores, esclavos, prisioneros y bestias formaban un tapiz macabro, algunos partidos en dos, otros sin rostro, algunos aún temblando. ¿Y qué hacía Roma con esta montaña de cuerpos? Los que limpiaban la gloria con las manos desnudas. Lo que quedaba en la arena no era espectáculo, era carnicería.
¿Quién bajaba a recoger los trozos de un espectáculo? Porque sí, Roma era orden, era disciplina, y hasta la muerte tenía su protocolo. Se abrían trampillas, se encendían antorchas, y desde las entrañas del Coliseo salían ellos, los olvidados, cuando las puertas de los vomitorios del Coliseo se cerraban y los senadores regresaban a sus villas satisfechos de sangre y pan. En Roma, la cadena alimenticia no se desperdiciaba, los leones también tenían que desayunar. Así funcionaba la maquinaria de la gloria, y mientras el pueblo aplaudía el coraje del gladiador caído, alguien en las sombras contaba los cuerpos, afilaba un gancho, y pensaba, otro día más en el Coliseo, porque Roma era muchas cosas: imperio, civilización, ingeniería, brutalidad envuelta en mármol pero sentimental. Nona, el gladiador que una hora antes era vitoreado por su valentía, ahora yacía desnudo, flaco, con los ojos abiertos al cielo como si aún esperara el juicio de los dioses. Pero el único juicio que recibiría sería el de los carroñeros urbanos. Literalmente, los cuerpos eran cargados en carretas de madera reforzada con ruedas gruesas para soportar el peso y tapados con paños si es que el encargado tenía algún mínimo de compasión o simplemente no quería salpicar su túnica con sangre coagulada. Estas carretas recorrían las calles secundarias de Roma, evitando las grandes avenidas donde la aristocracia paseaba, y tomaban rumbo a las afueras, al Esquilino, el basurero monumental del imperio. El Monte Esquilino, en la actualidad un barrio tranquilo con iglesias y ruinas, era en tiempos del Alto Imperio el gran vertedero de cadáveres sin nombre. Allí terminaban no solo los restos del Coliseo, sino también los mendigos muertos en las calles, los esclavos que no valía la pena enterrar, los criminales ajusticiados y los infantes abandonados, todo en una sola y grotesca colina de carne podrida. Y no se enterraban uno por uno, se lanzaban en fosas comunes llamadas puticuli, que Plinio el Viejo describe como hoyos profundos llenos de cal viva. La cal ayudaba a descomponer los cuerpos más rápido, porque incluso en la muerte, Roma tenía prisa. Las ratas hacían su fiesta, los perros salvajes se acercaban a mordisquear lo que los buitres dejaban, y el hedor. Bueno, el hedor llegaba hasta la subura. ¿Y los animales? Si no eran incinerados, corrían la misma suerte, apilados, calcinados o arrojados al basurero junto con los demás. Y si estás pensando que al menos los gladiadores famosos tendrían un trato especial, espera, algunos sí eran reclamados. Pero, ¿por quiénes? Y sobre todo, ¿con qué fines? Una especie de banquete colectivo para toda forma de vida que supiera arrancar carne de un hueso. No faltaban los rumores, ni entonces ni ahora, de que ciertos perfumistas y curanderos sin escrúpulos acudían al Esquilino por material fresco, grasa humana para ungüentos, huesos para polvos afrodisíacos, y hasta dientes para falsos amuletos. La muerte no solo alimentaba leones, también alimentaba negocios, porque no todos eran olvidados. Y mañana, más, porque Roma nunca dormía, solo limpiaba su sangre por la noche. Una vez que los cuerpos eran despojados, inventariados y arrastrados con más prisa que respeto, comenzaba la parte verdaderamente desagradable del proceso: deshacerse de ellos. No todos los cuerpos que salían del Coliseo terminaban en la horrorosa colina del Esquilino, devorados por ratas y olvidados entre basura y cenizas, porque Roma, en su perversa y contradictoria grandeza, sí reconocía que algunos gladiadores no eran simples números en la contabilidad de la muerte. Bajo los pies de esos miles de espectadores se extendía un mundo tan siniestro y complejo como el propio Imperio Romano, el Hipogéum. Este no era un simple sótano o un almacén, era una verdadera ciudad subterránea, un laberinto de túneles, jaulas, pozos y trampillas diseñado para manejar la logística más macabra del espectáculo. Aquí se gestaba el verdadero poder detrás del Coliseo, el motor oculto que convertía la carnicería en entretenimiento. Al caer el sol, cuando las últimas gradas se vaciaban y el ruido moría, el Hipogéum cobraba vida, pero no con los murmullos de los curiosos, sino con un horror contenido. Los Libitinari y otros servidores, con la piel curtida y el alma endurecida, descendían entre sombras densas, rodeados del olor penetrante a sangre seca,
orina y a veces a muerte aún reciente. Esta red subterránea, dividida en al menos 2 niveles, albergaba las jaulas de las bestias salvajes, leones, tigres, osos, hipopótamos que en minutos habían despedazado a un hombre, y las rejas donde se mantenían prisioneros y gladiadores antes de salir a la arena. Pero lo más terrible eran las fosas y rampas diseñadas para subir y bajar a los cuerpos con rapidez, para evitar que la vista de los muertos manchara la pompa del espectáculo, porque Roma era experta en exhibir la crueldad y esconder el desastre. Cuando la arena quedaba manchada de sangre, a veces ni siquiera los esclavos normales podían soportar el trabajo de limpiar. Entonces entraban ellos, los hombres del Hipogéum, encargados no solo de mover cuerpos, sino de preparar la arena para el día siguiente con una eficiencia que haría palidecer a cualquier equipo de limpieza moderno. Los que habían alcanzado cierto renombre, o cuyo espectáculo había encandilado al público y al emperador, tenían un destino distinto, aunque tampoco digno de una tumba de mármol o una estatua en el foro. No nos hagamos ilusiones. Estos privilegiados eran reclamos de familias, esclavos, o incluso comerciantes de cuerpos, que veían en la fama una oportunidad para lucrar un poco más. Algunos gladiadores, sobre todo aquellos que habían conseguido la rudis, esa espada de madera que simbolizaba su libertad, eran sepultados con cierta decencia en cementerios cercanos, muchas veces en las necrópolis del Esquilino o del Vaticano, donde sus tumbas se convertían en lugares de culto casi pagano para sus admiradores. Sí, los gladiadores podían convertirse en una especie de celebridad, y con esa celebridad llegaba la demanda, incluso después de la muerte. Pero para la mayoría, la muerte era el fin absoluto, y el recuerdo se perdía en la tierra maloliente. ¿Y qué pasa con esos restos que eran recuperados? Bueno, ahí empieza la parte más siniestra, la industria funeraria romana, un negocio donde los libitinari no solo limpiaban la sangre, sino que también comerciaban con cadáveres, porque en la Roma imperial, ni la muerte ni la carne se desperdiciaban. Había quien pagaba por huesos para amuletos, quien recogía piel para prendas exóticas y quien se quedaba con órganos para supersticiones oscuras. El marketing funerario no solo era una cuestión de honor, sino de negocios. Claro que todo esto se manejaba con el glamour de la ley romana, donde un contrato bien redactado podía significar que tu cuerpo no terminara desechado con la basura, sino en un mausoleo decorado con estatuas. Pero para la mayoría, la cruda realidad era otra. Después de un día en el Coliseo, el cuerpo era solo eso, un objeto más que servía a la maquinaria romana, una pieza desechable en el gran teatro de la crueldad. Y hablando de maquinaria, no podemos olvidar el papel de los familiares, no los parientes, sino los ayudantes del lanista, los entrenadores y propietarios de gladiadores que a veces tenían que decidir el destino final de sus combatientes. Algunos, con más corazón que convención, intentaban darles un final digno. Otros, sin más que codicia, vendían los cuerpos al mejor postor. Por supuesto, nada de esto era público. La cara visible era la gloria y el honor. La cara oculta era el hedor y la codicia, mientras la luz dorada del sol acariciaba los mármoles del Coliseo y las multitudes rugían con cada lucha. Estos trabajadores de la muerte usaban ganchos largos para arrastrar restos humanos y animales hacia las trampillas, donde los carros los recogían para llevarlos al Aspoliarium o al Esquilino. Se dice que el hedor era tan insoportable que la emperatriz Agripina ordenó que se perfumara el aire de la arena con ramos de flores para no arruinar la experiencia de sus invitados. La alta sociedad romana tenía estómagos más delicados que sus súbditos. En una sociedad donde lo sagrado y lo profano se entrelazaban hasta confundir sus fronteras, la muerte en la arena no era solo un hecho brutal, sino también un acontecimiento cargado de supersticiones y temores ancestrales. Los libitinari y sus jefes no solo eran sepultureros, eran guardianes de secretos oscuros y ejecutores de ceremonias que garantizaban que las almas inquietas de los gladiadores y bestias no volvieran a perturbar a los vivos. Sabemos, gracias a textos como los de Plinio el Viejo y Tácito, que los romanos temían la presencia de espíritus errantes.
lemures o larvae, fantasmas de muertos que no habían recibido los ritos adecuados. Por eso cada cuerpo recogido en el Coliseo era sometido a un rito mínimo. Se ungía con aceites aromáticos, se rociaba con agua bendita por un sacerdote menor y se colocaba un pequeño amuleto en la boca o en las manos para proteger el alma en su tránsito. Claro, esto solo si el gladiador o prisionero no era demasiado anónimo o despreciado. Para muchos, la muerte era el olvido inmediato, pero había más. La arena misma, impregnada de sangre y muerte, era purificada simbólicamente con cenizas y lavados rituales. Algunos legionarios encargados del orden llevaban a cabo pequeñas oraciones a Marte, dios de la guerra, para apaciguar su ira y evitar que la arena se convirtiera en un lugar maldito. Y aquí viene lo curioso: en las noches, según relatos de cronistas menos oficiales y más cercanos al pueblo, algunos libitinari y esclavos llevaban a cabo prácticas que hoy llamaríamos magia negra. Con restos humanos, huesos y sangre fresca, elaboraban amuletos y talismanes para protegerse de la mala suerte o para invocar la fuerza de los caídos. Estos rituales eran tabú, ocultos bajo capas de silencio y amenazas. La superstición decía que ignorar a los muertos podía traer desgracias, plagas, derrotas en batalla, o, peor aún, que los fantasmas vengativos regresaran para reclamar su justicia. La población sabía que la muerte en el Coliseo no era solo una cuestión de fuerza o valentía, sino también de destino y poderes invisibles. Y si pensabas que en ese mundo cruel solo importaba el combate, estabas muy equivocado. La muerte tenía su propio teatro, sus propias reglas, y sus propios actores en la sombra. Sin embargo, no todo ritual servía para apaciguar a los muertos. En medio de esta logística infernal, había también una jerarquía perversa. Los encargados del hipogéum no solo manipulaban cadáveres, sino que manejaban con una precisión quirúrgica los elementos del espectáculo. Algunos historiadores como Suetonio mencionan que la maquinaria de trampillas y elevadores fue una maravilla tecnológica de la época diseñada para hacer aparecer bestias o gladiadores desde la nada, pero poco se habla del destino que se le daba a los cuerpos que bajaban por esos mismos mecanismos. Y aquí está lo macabro: en el hipogéum se cometían actos que iban más allá de la simple limpieza. Algunos cuerpos eran desmembrados para ser usados en rituales ocultos. Otros eran entregados a médicos que practicaban disecciones anatómicas rudimentarias, porque el conocimiento médico romano, aunque limitado, se nutría en parte de la carnicería pública. Así, mientras el Coliseo brillaba bajo el sol, su corazón oscuro latía en esos túneles donde la muerte no tenía un final digno, sino una utilidad brutal. El hipogéum era el verdadero escenario del horror, un lugar donde la vida y la muerte se entrelazaban con la precisión de un reloj mortal. Después de la última trompeta y cuando el eco de los gritos aún moría en las piedras del Coliseo, comenzaba una ceremonia invisible para la mayoría, pero vital para los romanos: el ritual de los muertos. A veces, el horror se mezclaba con la burla. En algunos días, los huesos y restos eran utilizados para macabras exhibiciones. Se hacían figuras, pequeñas obras de arte que se vendían como amuletos o souvenirs para nobles excéntricos, un recordatorio perpetuo de que en Roma, incluso la muerte era mercancía. Y mientras el pueblo dormía, sin imaginar el ritual secreto bajo sus pies, Roma continuaba su danza con la muerte y el espectáculo. En la Roma del Imperio, no todos los cuerpos eran tratados con la misma indiferencia. Algunos cadáveres, por razones políticas, sociales o simplemente por ser demasiado incómodos, no tenían destino conocido ni público. Eran condenados a la desaparición, a la anulación absoluta de su existencia. Tras un día en el Coliseo, entre la sangre y el clamor del público, algunos cuerpos no eran siquiera registrados. Desaparecían como si nunca hubieran existido, borrados del libro de la memoria, lanzados a fosas clandestinas o entregados a la oscura corriente del Tíber. Estos cadáveres indeseables solían ser prisioneros políticos, esclavos rebeldes, o gladiadores que habían caído en desgracia por alguna traición real o sospecha de conspiración.
Para el Estado romano, mantener el orden social era un asunto sagrado, y la limpieza del Coliseo no era solo física sino simbólica. Estos cuerpos desaparecidos eran enviados a destinos que casi rozaban el mito y la leyenda. Algunos relatos, recogidos por historiadores como Dion Casio, hablan de fosas tan profundas y tan alejadas de la ciudad que ni siquiera los buitres se atrevían a acercarse. Otros mencionan que ciertas víctimas especiales eran arrojadas al Tíber, sus cuerpos envueltos en piedras o plomo para hundirse y no contaminar la superficie. La intención era clara, no dejar rastro, borrar pruebas. Pero no solo el Estado hacía esto. En el comercio macabro que rodeaba al Coliseo, había intermediarios y recicladores de cadáveres que, en secreto, se encargaban de deshacerse de aquellos cuerpos que ni la ley ni el mercado funerario querían. Algunos eran vendidos ilegalmente para experimentos médicos rudimentarios, donde los médicos y cirujanos aprendices practicaban sus técnicas sobre carne fresca, a menudo sin consentimiento ni registro alguno. En otros casos, eran entregados a sectas misteriosas que realizaban sacrificios o rituales secretos lejos de las miradas públicas. Estas desapariciones forzadas eran también una herramienta de terror. La incertidumbre de no saber qué pasaba con los que caían en desgracia extendía un manto de miedo entre gladiadores, esclavos y prisioneros. El Coliseo no solo era un lugar de muerte física, sino de extinción social. Perder la vida en la arena podía significar también perder la memoria, la identidad, el derecho a un descanso final. Por supuesto, toda esta operación de ocultamiento estaba envuelta en el más estricto secreto. Nadie en la alta sociedad se manchaba las manos con estos asuntos. Eran tareas relegadas a grupos marginales, sin nombre ni rostro, hombres y mujeres que vivían y morían en la sombra. A pesar de la brutalidad, había incluso un protocolo en estos casos, una serie de pasos para asegurar que el cuerpo desapareciera sin dejar rastro ni sospecha. Estos protocolos, según algunos documentos fragmentarios recuperados en excavaciones arqueológicas y recopilados por el arqueólogo estadounidense Andrew Wallace Adrill, incluían el transporte en carretas cerradas, sin contacto con el público, y la incineración o el hundimiento en puntos del río Tíber donde la corriente era más fuerte y rápida. Sin embargo, ni siquiera estas medidas garantizaban la total desaparición. Hay testimonios de pescadores medievales que hallaron restos humanos en el lecho del río siglos después, huesos que probablemente pertenecieron a esos cuerpos ocultos, recordatorios silenciosos de un imperio que intentó borrar su propia crueldad. Mientras tanto, en la superficie, Roma seguía su espectáculo, su glorificación de la muerte convertida en una danza constante entre poder y sangre. La desaparición de cuerpos no era más que otro acto dentro del gran teatro imperial, un acto oscuro y silencioso que pocos se atrevían a cuestionar. La muerte en el Coliseo no era el punto final, sino más bien el inicio de una cadena que convertía cuerpos y restos en mercancías, símbolos y hasta fetiches, alimentando un comercio oscuro que atravesaba toda la sociedad romana. Para muchos, la incineración era la solución práctica y ritual, quemar el cuerpo para reducirlo a cenizas, que luego eran depositadas en urnas o esparcidas en lugares específicos. Pero no se trataba solo de ritual ni de respeto. La incineración también facilitaba la manipulación y el transporte de restos, permitiendo que fragmentos humanos, huesos y cenizas se convirtieran en materia prima para usos muy poco honorables. El propio Plinio el Viejo, en su Naturalis Historia, menciona cómo la cal viva y el fuego eran empleados para deshacerse de cadáveres rápidamente, en especial cuando la demanda del espectáculo y la logística urbana no podían esperar. Sin embargo, estas cenizas, lejos de ser simplemente cenizas, se transformaban en objetos de deseo y superstición. Por ejemplo, en mercados clandestinos, las cenizas de gladiadores famosos o de animales exóticos eran mezcladas en ungüentos, cremas y perfumes, que se vendían prometiendo vigor, protección contra enfermedades o incluso poder sobre enemigos y rivales.
Se cuenta que el emperador Nerón mismo era aficionado a usar perfumes derivados de estos ungüentos, aunque claro, la exactitud histórica de estas anécdotas se pierde entre la leyenda y la realidad, como en muchas historias que rodean a este personaje. Pero no solo las cenizas tenían valor. Los huesos, dientes, cabello e incluso uñas eran recolectados por artesanos y hechiceros para fabricar amuletos y talismanes que se creía protegían contra el mal de ojo, la mala suerte o traían la bendición de Marte y la fortuna. Estos artefactos circulaban por Roma, y aunque para el ciudadano común eran simples supersticiones, para muchos gladiadores y sus familias eran la única forma de mantener vivo un vínculo con el combatiente fallecido. Los arqueólogos modernos han encontrado en necrópolis romanas pequeñas piezas hechas de hueso humano, confirmando la existencia de este macabro mercado. A finales del siglo XX, el arqueólogo británico John Wilkes publicó varios estudios en los que explicaba cómo el comercio con restos humanos era un fenómeno documentado en el mundo romano, aunque siempre envuelto en un halo de misterio y tabú. Más allá del comercio, había también un uso político y simbólico de los restos. Algunos emperadores y figuras poderosas ordenaban recolectar fragmentos de huesos o cenizas de gladiadores heroicos para exhibirlos en monumentos o templos, reforzando la idea de que el imperio se alimentaba tanto del valor como de la muerte de sus súbditos. Estas reliquias eran casi reliquias sagradas, instrumentos de propaganda que justificaban el sacrificio humano en nombre de Roma. El poder se extendía incluso más allá de la muerte, en un intento desesperado de controlar no solo la vida de sus ciudadanos, sino también su memoria y su espíritu. Por supuesto, para la mayoría de los gladiadores, estas prácticas solo significaban que después de la muerte seguían siendo piezas de un engranaje sin rostro, sus cuerpos fragmentados y repartidos, su identidad diluida en el polvo y las supersticiones. En la Roma antigua, la muerte no solo era un espectáculo ni un rito, sino también una fuente de conocimiento. Aunque pueda parecer inconcebible desde nuestra perspectiva moderna, la anatomía humana comenzó a explorarse en parte gracias a los cuerpos que el Coliseo y sus terribles batallas arrojaban al subsuelo de la ciudad. Por supuesto, esta ciencia distaba mucho de ser ética o sistemática. Más bien, se trataba de un oscuro encuentro entre la curiosidad, la necesidad médica y la brutalidad imperante. Médicos romanos, seguidores y discípulos de Hipócrates y Galeno, buscaban entender el cuerpo humano para mejorar las técnicas de cirugía, tratamiento de heridas y manejo del dolor, algo crucial en un imperio donde las heridas de guerra y las lesiones de gladiadores eran moneda corriente. Textos como los de Celso, autor del famoso Tratado de Medicina, muestran que los romanos ya tenían cierta familiaridad con técnicas quirúrgicas, desde amputaciones hasta suturas, y para dominar estas artes, necesitaban prácticas sobre cadáveres. Aquí es donde entran los cuerpos del Coliseo. Los gladiadores muertos o heridos que no tenían familia ni representación legal eran entregados a médicos y aprendices para la disección y experimentación, un proceso prohibido en otras culturas o épocas por tabúes religiosos pero más tolerado, aunque clandestino en Roma. Sin embargo, esta práctica no era limpia ni controlada. Los relatos de Aulo Cornelio Celso y Galeno muestran que estas disecciones eran a menudo rudimentarias y realizadas bajo condiciones insalubres, sin anestesia, con los estudiantes y médicos trabajando en la penumbra y entre el hedor de la carne en descomposición. El objetivo era claro: aprender a salvar vidas en el campo de batalla, pero también extender el dominio de la medicina. En algunas ocasiones, se cree que ciertas sectas médicas utilizaban los cuerpos para probar remedios experimentales, desde emplastos hasta fórmulas con hierbas y venenos, haciendo del cuerpo humano un campo de pruebas sin consentimiento ni ética. Y mientras los médicos intentaban avanzar en su conocimiento, la mayoría de los gladiadores eran tratados más como objetos que como humanos, sacrificados una y otra vez por el bien de la ciencia y el entretenimiento. No solo eso, algunos historiadores como Suetonio sugieren que ciertos emperadores, obsesionados con el control absoluto, incluso financiaban estos experimentos, viendo en ellos una forma de demostrar el poder romano sobre la vida y la muerte, y la capacidad de la ciencia para doblegar ambos.
Por supuesto, esta mezcla de medicina y crueldad también alimentaba rumores y supersticiones. Se decía que los espíritus de los gladiadores torturados en estas prácticas regresaban a vengarse de los médicos, maldiciendo sus descendientes y trayendo mala suerte a las casas donde se practicaba la disección, una macabra tradición oral que se mantuvo viva durante siglos. Pero para los que estaban en el fondo del escalafón social, no había elección ni consuelo. Sus cuerpos eran despojados una vez más, utilizados para alimentar un conocimiento que pocos entenderían y menos aún agradecerían. Y mientras los romanos seguían llenando las gradas con su sed de sangre y espectáculo, bajo tierra se libraba otra batalla, silenciosa y terrible, entre la ciencia y la muerte. Después de la brutal función, el estruendo de la multitud, y el incesante ritual de muerte y renovación en el Coliseo, llegaba la hora del último acto, el destino final de los cuerpos que la arena había cobrado. Pero no te equivoques, no existía un único camino ni un destino común para estos restos humanos. La realidad era tan diversa y contradictoria como el imperio mismo. Para los gladiadores con suerte, o mejor dicho para aquellos que tenían algún grado de reconocimiento o algún patrón que se interesara por ellos, el rito final podía incluir sepultura digna o cremación, un funeral conmemorativo y en algunos casos incluso monumentos humildes cerca del Coliseo. Históricamente, sabemos que algunas familias de gladiadores lograban recoger los restos y ofrecer un descanso respetuoso, aunque estos casos eran la excepción, no la norma. De hecho, los restos de gladiadores, hallados en excavaciones arqueológicas como los encontrados en el área de Ludus Magnus, pero no solo el Estado hacía esto, sugieren que algunos eran enterrados en fosas comunes con restos de animales y objetos cotidianos, una muerte austera pero no olvidada. Por otro lado, los prisioneros, esclavos y aquellos sin vínculos ni valor político o social raramente recibían ceremonia alguna. Sus cuerpos podían ser apilados en fosas comunes, enterrados apresuradamente fuera de la ciudad, o, como vimos antes, simplemente desaparecidos. La incineración, aunque ritual, también era un método de gestión rápida, especialmente en tiempos de grandes espectáculos o crisis sanitarias, y las cenizas eran a menudo dispersadas o mezcladas con las de otros cuerpos, eliminando cualquier identidad individual. Y aquí viene la parte más impactante, la memoria. En una cultura obsesionada con la gloria y la posteridad, el olvido era el peor castigo. Morir en la arena era un destino cruel, pero morir en el anonimato, sin nombre ni tumba, era la condena definitiva. Los gladiadores que no alcanzaban la fama o la libertad eran literalmente borrados de la historia, sus nombres desapareciendo en las arenas del tiempo. Este fenómeno ha sido estudiado por historiadores como Alison Futrell, autora de Blood in the Arena, quien destaca como la falta de registros escritos sobre la mayoría de los gladiadores revela un sistema diseñado para controlar no solo sus vidas y muertes, sino también su legado. Roma necesitaba héroes para alimentar su mito, pero también necesitaba sombras para ocultar su verdadera crueldad. Y no olvidemos las víctimas animales, que con su sacrificio masivo tampoco tenían voz ni memorial alguno, reducidas a estadísticas y escenas efímeras. En ese último acto, los cuerpos terminaban siendo piezas de un engranaje que perpetuaba la máquina de guerra, poder y espectáculo romano. La muerte no otorgaba honor ni descanso, solo continuidad a un sistema voraz. Sin embargo, la arqueología moderna ha comenzado a rescatar esas voces enterradas, esos cuerpos anónimos que el imperio quiso olvidar. Excavaciones recientes en el área del Coliseo y el Ludus Magnus han revelado restos humanos con señales de heridas de combate, lesiones curadas y traumas múltiples, trazando la historia silenciosa de hombres y mujeres que vivieron y murieron en la frontera brutal de la civilización romana. Estos descubrimientos no solo humanizan a los gladiadores, sino que también desafían la narrativa oficial de Roma como un coloso invencible, mostrando el costo humano detrás del espectáculo. En definitiva, los cuerpos después de un día en el Coliseo tenían destinos tan variados como inquietantes, desde rituales y desapariciones, hasta usos científicos y simbólicos. Pero todos compartían una verdad fundamental: en la Roma imperial, la muerte en la arena no era solo el fin de una vida,
sino el comienzo de un proceso que reflejaba las contradicciones y la crueldad de un imperio que celebraba la vida a costa de la muerte. Así que la próxima vez que pienses en el Coliseo, no solo imagines la grandiosidad y el combate, sino también las historias silenciadas bajo sus piedras, cuerpos que aún hoy nos hablan de un pasado donde la muerte era espectáculo, ciencia y secreto. Y si te fascinó esta historia y quieres seguir descubriendo los rincones más oscuros y sorprendentes del Imperio Romano, suscríbete y acompáñame en este viaje a través del tiempo, porque Roma no solo se estudia, se siente, se vive, y a veces, se sobrevive en sus sombras.